El silencio en la Cámara Suprema del Consejo Estelar era tan denso que parecía pesar físicamente sobre los hombros de la embajadora Lucía Navarro, quien permanecía erguida en el centro del círculo monumental mientras cientos de especies la observaban como si ya estuviera derrotada. Algunos tenían exoesqueletos brillantes, otros flotaban como masas lumínicas pulsantes, y unos cuantos parecían esculturas vivientes de cristal orgánico, pero todos compartían la misma expresión inquietante, lástima, y algo peor, condescendencia. El alto magistrado Shirel, una figura reptiliana de ojos verticales y voz fría como el vacío, habló desde su plataforma elevada sin rastro de emoción. Embajadora Navarro, el Consejo ha deliberado. Su petición de asistencia militar ha sido evaluada. La decisión es definitiva. Lucía no parpadeó. 5 años representando a la Tierra le habían enseñado que en esa sala nadie levantaba la voz, porque no lo necesitaban. El dominio Krayt reclama legítimamente los 3 sistemas colonizados por su especie, continuó Shirel. Nuestros registros antiguos confirman que fueron catalogados por exploradores Krayt hace siglos. El Consejo recomienda una transferencia pacífica. Transferencia pacífica. 15 millones de humanos viviendo en esos mundos. 48 horas para evacuar. Eso no es transferencia, respondió Lucía con una calma peligrosa. Es una orden de desalojo bajo amenaza de exterminio. Una entidad gelatinosa flotó desde el ala izquierda. Embajadora, deben comprender, los Krayt no han perdido una guerra en 400 ciclos. Son una civilización guerrera. Resistirse sería imprudente. Lucía giró lentamente hacia la criatura. ¿El Consejo no defenderá a un miembro oficial? Silencio incómodo. Shirel intervino. Humanidad ha demostrado gran talento en diplomacia, arte, comercio, pero carecen de capacidades biológicas militares. No poseen blindaje natural, garras, fuerza superior. Son una especie blanda. Un murmullo recorrió la cámara. Blanda. Justo entonces las puertas se abrieron con un estruendo metálico y una figura de casi 3 metros, cubierta de escamas rojas como metal fundido, atravesó el umbral. El señor de guerra Karsul del dominio Krayt no pidió permiso. Sus ojos amarillos brillaban con diversión depredadora. He venido por su respuesta humana. Lucía levantó la barbilla. La respuesta es no. El silencio se volvió absoluto. Karsul soltó una carcajada grave que hizo vibrar el suelo. Ustedes no están diseñados para la guerra. Son criaturas frágiles jugando a soldados. Lucía dio un paso al frente. No confundas apariencia con capacidad. Karsul se inclinó, su aliento caliente como plasma. En 48 horas, mis flotas estarán sobre Nueva Albion. Pueden marcharse o pueden morir. Ella sostuvo su mirada sin retroceder. Entonces vas a descubrir algo que el Consejo nunca entendió. El Krayt entrecerró los ojos. ¿Y qué es eso? La voz de Lucía descendió a un tono helado que no era rabia, era decisión absoluta. Que la humanidad pasó 10.000 años peleando contra sí misma antes de salir al espacio, y sobrevivimos. Karsul volvió a reír y se marchó convencido de su superioridad. Cuando las puertas se cerraron, Shirel habló con urgencia. Reconsidere. Son invencibles. Lucía observó a cada consejero uno por uno. ¿Alguna vez alguien los obligó a sangrar por cada metro conquistado? Nadie respondió. Nos llaman blandos porque no tenemos colmillos, continuó. Nosotros aprendimos hace milenios que el arma más peligrosa no es la que nace contigo, es la que construyes. Activó su comunicador. Aquí, embajadora Navarro, regreso inmediato. Autoricen protocolo Némesis. Shirel frunció el ceño. ¿Qué es protocolo Némesis? Lucía se detuvo en la puerta. Sus ojos ya no reflejaban diplomacia, reflejaban historia.
Es lo que ocurre cuando arrinconas a una especie que ya sobrevivió a su propia autodestrucción y salió dejando atrás a un consejo que, por primera vez en siglos, no estaba seguro de haber elegido bien. En la Tierra, el almirante Rykov escuchó la transmisión y simplemente dijo: «Activen defensa total, que aprendan». Y en el borde del espacio humano, ocultas en cinturones de asteroides y lunas muertas, naves que jamás habían aparecido en informes oficiales comenzaron a encender sistemas que el Consejo jamás había visto y que el dominio Krayt estaba a punto de experimentar. Porque el mayor error del depredador no es atacar creyendo que la presa no sabe cómo morder. El señor de guerra Karzul observaba el planeta Nueva Albion desde el puente de mando de la nave insignia Dominio Carmesí, convencido de que estaba presenciando el preludio de otra conquista rutinaria. 74 cruceros Krayt formaban una muralla imponente frente al mundo humano, sus cascos escarlata, reflejando la luz de la estrella local como si fueran cuchillas gigantes, listas para descender y, sin embargo, no había respuesta humana, ningún mensaje diplomático, ningún intento de negociación. Solo silencio orbital absoluto, un silencio tan limpio que comenzó a resultar incómodo incluso para los oficiales más veteranos. Sin formaciones defensivas visibles, informó el táctico Krayt. Las estaciones orbitales están activas pero no maniobran. Karzul sonrió mostrando sus colmillos cerrados. Ven la inevitabilidad. Ordenó disparar un proyectil de plasma de advertencia hacia el océano principal del planeta, un gesto simbólico que en otras guerras bastaba para provocar rendiciones masivas. Pero el disparo jamás alcanzó su destino. Desde la superficie emergió un rayo concentrado de energía blanca que interceptó el plasma en pleno trayecto y lo vaporizó como si fuera humo insignificante. El puente quedó en silencio. ¿Escudos planetarios?, preguntó Karzul con incredulidad. No. Es una red de láseres sincronizados, potencia desconocida. Antes de que pudiera procesarlo, las alarmas de proximidad estallaron en todos los sistemas. Contactos múltiples emergiendo del cinturón de asteroides. El mapa táctico se llenó de puntos azules que hasta ese instante habían sido invisibles, naves humanas completamente apagadas, sin emisiones térmicas, sin señales activas, flotando como rocas muertas durante días, esperando el momento exacto. De pronto, todas encendieron motores simultáneamente y el vacío se iluminó con vectores impredecibles. «Intercepten y destruyan», rugió Karzul. Pero los humanos no avanzaron en líneas de honor, ni mantuvieron distancias reglamentarias de combate. Se dispersaron en enjambres caóticos, cambiando velocidad y ángulo de manera errática, forzando a las pesadas naves Krayt a girar con torpeza. El primer impacto no fue energético sino físico. Un proyectil sólido atravesó los escudos de la fragata Colmillo Negro, como si estos no existieran, y explotó dentro del núcleo de propulsión, partiendo la nave en dos. «¿Munición cinética?», murmuró un oficial horrorizado. Los escudos Krayt estaban optimizados contra energía, no contra masas hipersónicas disparadas a fracciones relativistas. Otra nave recibió un impacto similar, luego otra. Los humanos alternaban láseres, misiles guiados y proyectiles físicos en secuencias impredecibles, obligando a los sistemas defensivos Krayt a recalibrarse constantemente hasta saturarlos. Cuando la formación Krayt intentó reagruparse, detonaron minas invisibles sembradas estratégicamente semanas antes, explosiones nucleares tácticas que rompieron la cohesión inicial y sembraron caos entre los flancos. «Reorganicen línea frontal», ordenó Karzul, pero el espacio ya no era un campo de honor, sino un laberinto mortal. Entonces ocurrió algo que ningún estratega Krayt había previsto. Una pequeña nave humana aceleró directamente hacia el dominio carmesí, ignorando fuego enemigo. «Destrúyanla», ordenó Karzul con desprecio,
pero la nave desaceleró abruptamente en el último segundo y liberó un enjambre de drones autónomos que se adhirieron al casco Krayt como parásitos metálicos, perforando sensores y torretas antes de autodestruirse. Mientras tanto, desde posiciones lejanas fuera del rango visual, plataformas ocultas comenzaron a disparar varillas metálicas desde órbitas superiores, cada impacto convirtiendo blindaje Krayt en metralla interna. La guerra dejó de parecer una guerra y empezó a parecer una cacería, pero no la que Karzul esperaba. «Esto no es combate honorable», gritó uno de sus capitanes. Karzul lo silenció con una mirada furiosa, aunque en el fondo sentía algo nuevo: incertidumbre. Cuando ordenó retirada táctica, ya habían perdido 14 naves en menos de 30 minutos. 14. Contra una colonia que supuestamente debía rendirse. Mientras las naves Krayt activaban salto FTL para escapar del sistema, una transmisión humana atravesó todas las frecuencias, una voz firme, casi tranquila. «Aquí, comandante Arjun Malik, defensa de Nueva Albion. Han probado nuestras fronteras. Ahora entienden la primera regla: no peleamos limpio, peleamos para ganar. Esto fue solo una muestra local. Si regresan, el siguiente sistema no será tan indulgente». La transmisión terminó. Karzul permaneció de pie frente al visor observando el vacío donde antes había estado su formación perfecta. Por primera vez en 4 siglos de expansión imperial, el dominio Krayt no había intimidado, había sido herido. Y lo más perturbador no era la pérdida material. Era la comprensión que empezaba a formarse lentamente en su mente estratégica. Los humanos no estaban improvisando, estaban aplicando doctrina. Doctrina antigua, doctrina refinada durante milenios. Y si aquello era solo la defensa de una colonia, ¿qué ocurriría cuando la Tierra decidiera atacar? 3 siglos después de la retirada Krayt de Nueva Albion, el Alto Imperio descubrió que la guerra había dejado de tener frente definido. Ya no era una confrontación de flotas visibles, sino una hemorragia constante en sus arterias logísticas, porque mientras Karzul reorganizaba sus escuadrones y exigía refuerzos imperiales, convoyes de combustible empezaron a desaparecer en rutas consideradas seguras. Estaciones de comunicación explotaron sin previo aviso y astilleros completos quedaron inutilizados tras misteriosos fallos en sus reactores. Al principio pensaron en sabotaje interno, luego en piratería oportunista, hasta que los análisis revelaron patrones imposibles de ignorar. Cada ataque humano estaba calculado con precisión quirúrgica para maximizar daño estructural y minimizar enfrentamiento directo, como si alguien hubiera estudiado durante años la arquitectura económica Krayt, esperando el momento exacto para golpear. En el sistema Belkar, 5 destructores imperiales escoltaban un convoy estratégico cuando, sin señal previa, el espacio mismo pareció fragmentarse en ecos de interferencia y 30 naves humanas emergieron en un vector imposible, disparando únicamente a los cargueros y retirándose antes de que los Krayt completaran bloqueo de trayectoria. No buscaban gloria, buscaban asfixia. Mientras tanto, en la capital imperial, informes financieros comenzaron a mostrar caídas abruptas en producción de aleaciones militares, retrasos en ensamblaje de cruceros, interrupciones en la red energética que alimentaba fábricas orbitales, y cada reporte venía acompañado de la misma palabra que empezaba a resonar con un peso insoportable en las cámaras estratégicas: interferencia humana. Lo más devastador no era el daño físico, sino el psicológico, porque en todas las frecuencias militares, Krayt, comenzaron a filtrarse transmisiones codificadas que repetían fragmentos históricos humanos traducidos al idioma imperial. Relatos de asedios interminables, guerras de desgaste, campañas donde la paciencia y la logística habían derrotado a ejércitos numéricamente superiores. Era como si los humanos estuvieran enseñando a su enemigo
paso a paso, cómo iban a derrotarlo. Karsul convocó consejo de guerra y exigió localizar la fuente principal de estos ataques, pero cada intento de persecución terminaba igual. Los humanos dividían fuerzas, sacrificaban naves si era necesario para distraer, y golpeaban otro punto vital mientras el imperio corría detrás de sombras. En el sistema industrial Kartos, una luna entera dedicada a refinación de antimateria fue neutralizada cuando comandos humanos infiltraron redes digitales Krayt con un virus de sobrecarga que hizo que los propios sistemas de seguridad activaran protocolos de autodestrucción, convirtiendo infraestructura estratégica en chatarra radiactiva. Las cámaras de seguridad mostraron apenas siluetas blindadas humanas moviéndose con eficiencia fría antes de desaparecer en cápsulas de extracción. «No buscan batallas», murmuró un general Krayt con inquietud creciente. «Buscan debilitarnos hasta que no podamos levantar la espada». Y tenía razón, porque mientras el imperio intentaba reunir una nueva armada masiva, cada intento de concentración era detectado y castigado. Depósitos explotaban antes de abastecerse, rutas FTL quedaban minadas con precisión matemática. Incluso rumores empezaron a circular entre la población Krayt sobre ataques inminentes en mundos centrales. El miedo, ese concepto que el imperio había sembrado durante siglos en otras especies, comenzaba a germinar en casa. Disturbios menores aparecieron en colonias externas donde suministros no llegaban a tiempo. Y por primera vez en generaciones, la palabra vulnerable fue susurrada en los pasillos del poder. Cuando finalmente la emperatriz convocó a Karsul para exigir resultados, él proyectó un mapa táctico que mostraba no solo pérdidas materiales, sino vectores humanos calculados para converger lentamente hacia el corazón imperial. «No están improvisando», admitió con una voz que ya no tenía arrogancia sino análisis frío. «Están aplicando guerra total de desgaste. Cada instalación que destruyen retrasa nuestra capacidad ofensiva. Cada convoy perdido reduce nuestra autonomía estratégica. Si continuamos en 8 ciclos, no tendremos capacidad para proyectar poder fuera de nuestro núcleo estelar». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier derrota, porque la comprensión final emergía con brutal claridad. Los humanos no estaban intentando derrotar al imperio en una batalla decisiva. Estaban desmantelándolo pieza por pieza, voluntad por voluntad, hasta que la victoria Krayt fuera matemáticamente imposible. Y mientras las luces de la capital imperial brillaban aún con orgullo ancestral, en algún punto invisible del espacio profundo, flotas humanas silenciosas ya se estaban posicionando para el siguiente golpe, no contra una colonia periférica, sino contra un símbolo, algo que obligaría al imperio entero a mirar al cielo y entender que la guerra que ellos comenzaron ya no les pertenecía. El objetivo humano no era un astillero, ni una refinería, ni siquiera una colonia fronteriza. Era Barkesh, la luna santuario que orbitaba el planeta capital Krayt. El lugar donde durante 4 siglos se celebraban las ceremonias de victoria imperial, donde los nombres de cada mundo conquistado estaban grabados en pilares de obsidiana negra, y donde la emperatriz proclamaba el destino manifiesto de su especie ante millones de súbditos. Atacar Barkesh no era una decisión militar, era un mensaje histórico. Y cuando los sensores Krayt detectaron distorsiones gravitacionales a escasa distancia del núcleo imperial, ya era demasiado tarde. Porque los humanos no emergieron con una flota masiva, sino con algo mucho más perturbador. 6 plataformas invisibles de proyección cinética, posicionadas semanas antes mediante inserción silenciosa, cada una alineada con precisión orbital matemática hacia los pilares de conquista. La primera descarga no fue explosiva ni ruidosa en el vacío, fue un impacto limpio.
Una vara de tungsteno acelerada a fracción relativista que atravesó el principal monolito ceremonial como si fuese polvo. Y en cuestión de segundos, el santuario comenzó a fragmentarse. Las transmisiones públicas, que jamás se interrumpían durante celebraciones imperiales, captaron la destrucción en tiempo real, mientras millones observaban cómo el símbolo de su supremacía se desmoronaba. Escuadrones defensivos Krayt despegaron con furia, pero las plataformas humanas ya estaban cambiando vector y liberando enjambres de drones que saturaban radares, bloqueaban comunicaciones y proyectaban interferencias holográficas diseñadas para simular múltiples flotas inexistentes. El caos táctico fue absoluto. Comandantes imperiales intentaban identificar blancos reales mientras los humanos ejecutaban su segunda fase, no para arrasar la luna por completo, sino para desactivar cuidadosamente los generadores ceremoniales y las transmisiones imperiales, dejando Barkesh a oscuras, intacta pero humillada, su arquitectura partida, su narrativa rota. En la cámara del trono, la emperatriz observó la transmisión sin parpadear, mientras Karsul recibía informes fragmentados. No están atacando población civil, solo infraestructura simbólica. Es un ataque psicológico. Y ahí estaba el verdadero filo de la estrategia humana, porque podían haber lanzado antimateria, podían haber reducido la luna a polvo visible desde la capital, pero eligieron no hacerlo. Eligieron demostrar alcance sin cruzar la línea del exterminio. Cuando finalmente apareció una transmisión humana en todas las frecuencias abiertas del imperio, la voz no gritaba ni celebraba. Simplemente declaraba con tono firme: esto no es destrucción, es advertencia. Si continúan el próximo objetivo, no será un símbolo. El impacto de esas palabras fue más devastador que la cinética misma, porque por primera vez la población Krayt vio vulnerabilidad en el centro del poder. Disturbios comenzaron en distritos industriales, especulaciones crecieron en colonias externas y oficiales de rango medio empezaron a cuestionar la viabilidad de continuar la guerra. Karsul entendió entonces que el error imperial no había sido subestimar armas humanas, sino subestimar su paciencia estratégica. Los humanos habían escalado con precisión quirúrgica, primero defensa, luego desgaste logístico, ahora desmantelamiento simbólico. Cada paso calculado para empujar al imperio hacia una única conclusión racional. Y mientras las ruinas flotantes de Barkesh orbitaban lentamente bajo la luz roja del planeta capital, el mensaje era imposible de ignorar. La guerra ya no se libraba por territorio, se libraba por legitimidad, y si el imperio insistía en continuar el siguiente movimiento humano, no sería advertencia, sería irreversible. La Cámara Imperial estaba en silencio cuando la emperatriz Sira Ka'al ordenó cerrar todas las transmisiones públicas y convocó únicamente a su círculo más cercano, porque por primera vez en 4 siglos, el imperio no temía perder una batalla, temía perder su identidad. Los informes se acumulaban frente a ella como una sentencia: colonias externas al borde de la rebelión, reservas energéticas cayendo a niveles críticos por los ataques logísticos humanos, mercados internos colapsando ante el rumor, cada vez más creíble, de que los humanos poseían armas capaces de impactar directamente el planeta capital sin previo aviso. Karsul permanecía de pie, armadura aún marcada por microfracturas de la defensa fallida en Barkesh. Y habló con una franqueza que ningún comandante había osado usar antes. Majestad, si continúan, no atacarán nuestra flota. Atacarán nuestra estabilidad, y esa palabra era más peligrosa que cualquier misil. Porque la guerra ya no era una cuestión de fuerza bruta, era una partida psicológica donde cada movimiento humano estaba diseñado para erosionar la confianza del pueblo Krayt en su invencibilidad. Entonces llegó el informe que cambió todo. Sensores de largo alcance detectaban acumulación energética en la periferia del sistema capital.
No una flota visible, no un despliegue tradicional, sino una firma cuántica coherente, estable, creciente. Los científicos imperiales tardaron minutos eternos en identificarla. Un vector de impacto orbital de masa comprimida, algo capaz de generar una extinción regional si se liberaba. No era un arma disparada. Aún era una presencia calculada. Una pistola colocada sobre la mesa sin apretar el gatillo. Y entonces, la transmisión humana apareció no en los canales militares, sino en los civiles, en los dispositivos personales de millones de ciudadanos Krayt, mostrando a la embajadora Elena Vega de pie ante un fondo oscuro sin insignias de victoria, sin gestos de arrogancia. No buscamos destruir su mundo. Si quisiéramos hacerlo, no estaríamos hablando. Retiren su flota. Firmen el tratado de no agresión permanente y desmantelen su doctrina de conquista. Tienen 6 horas. 6 horas, un tiempo absurdamente corto para un imperio acostumbrado a decidir campañas en décadas. En las calles de la capital, comenzaron a escucharse consignas por primera vez en la historia moderna: Krayt no contra el enemigo, sino contra la guerra. Comerciantes, ingenieros, incluso algunos veteranos exigían el fin inmediato del conflicto. El mito de la supremacía eterna se estaba resquebrajando desde dentro. Karsul observó a su emperatriz y comprendió algo que jamás habría admitido antes. Los humanos no estaban ganando solo porque luchaban con brutal eficiencia. Estaban ganando porque entendían que el verdadero campo de batalla era la mente colectiva del adversario. Sira Ka'al se levantó lentamente de su trono y caminó hacia el ventanal que mostraba el planeta bajo sus pies, su hogar, su legado, su orgullo. Y por primera vez la idea de perder poder no la aterraba tanto como la idea de perder su especie. 6 horas después, cuando el reloj marcó el límite impuesto por la humanidad, la flota Krayt comenzó a retroceder. No en desorden, no en derrota visible, sino en una retirada estratégica que todo el universo entendió como lo que realmente era: una rendición sin explosión final. Y en el mismo instante en que los sensores humanos confirmaron el repliegue, la firma cuántica desapareció del perímetro capital como si nunca hubiera existido. La pistola había sido retirada. Pero todos sabían que podía volver a colocarse. La guerra terminó no con un bombardeo masivo, sino con una decisión fría y humillante, y mientras las comunicaciones oficiales anunciaban el inicio de negociaciones, el mensaje quedó grabado en la historia galáctica. El imperio que jamás perdió una guerra fue detenido no por fuerza superior, sino por una especie que convirtió la guerra en ciencia, la ciencia en estrategia y la estrategia en control absoluto del miedo. Y en algún lugar, en los centros de mando humanos, nadie celebraba porque sabían que la verdadera victoria no era destruir al enemigo, era obligarlo a comprender que nunca debió empezar. El Consejo Galáctico nunca había estado tan lleno ni tan silencioso al mismo tiempo. Especies que durante siglos habían evitado intervenir en conflictos, ahora observaban con una atención casi reverencial la figura humana que caminaba hacia el centro del hemiciclo, no como una víctima buscando ayuda, sino como una potencia que había redefinido el significado mismo de guerra interestelar. Elena Vega no llevaba uniforme militar esa vez, sino el emblema civil de la Federación Terrestre, porque el mensaje que traía no era una amenaza, era una declaración de doctrina. La guerra ha terminado, no porque uno de nosotros haya sido aniquilado, sino porque entendimos que la destrucción total no garantiza seguridad. En las pantallas flotantes se proyectaban cifras frías. Pérdidas Krayt, pérdidas humanas, infraestructura devastada, rutas comerciales interrumpidas en sistemas neutrales que nada tenían que ver con el conflicto. Y entonces, la embajadora hizo algo que nadie esperaba. Reconoció públicamente los errores humanos en la escalada.
Admitió que su respuesta había sido brutal y estratégica hasta el límite moral, pero que había sido necesaria para asegurar que ninguna potencia volviera a subestimar su derecho a existir. Ese acto de franqueza alteró el equilibrio político más que cualquier arma, porque transformó la narrativa de especie peligrosa en especie peligrosa cuando es empujada. Varias civilizaciones menores solicitaron de inmediato pactos de defensa mutua, no por miedo a los humanos, sino porque por primera vez veían a una potencia capaz de frenar a un imperio conquistador sin convertirse en uno nuevo. Mientras tanto, en el mundo capital Krayt, la emperatriz firmaba reformas internas históricas, desmantelando oficialmente la doctrina expansionista que había definido su identidad durante siglos, porque comprendió que la derrota no había sido solo militar, había sido ideológica. Los Krayt ya no podían proclamarse invencibles y esa grieta abrió espacio a algo impensable: cooperación. Meses después, patrullas mixtas humanas y Krayt comenzaron a vigilar sectores conflictivos, antiguos enemigos coordinando rutas de seguridad bajo protocolos conjuntos, y aunque la tensión no desapareció, el respeto sí apareció. En academias militares de ambos lados se estudiaba ahora la Guerra de las 6 horas, no como un ejemplo de aniquilación, sino como un caso de disuasión estratégica extrema, y en la tierra, en un monumento erigido para honrar a los caídos, no se hablaba de gloria, sino de memoria, porque la humanidad entendía algo que el resto de la galaxia apenas comenzaba a aprender. La fuerza no es demostrar que puedes destruirlo todo, es demostrar que decides no hacerlo cuando tienes el poder. Y así, mientras las estrellas continuaban su curso indiferente a las ambiciones de las especies, quedó grabada una lección que resonaría por generaciones. La humanidad no era la especie más fuerte físicamente, ni la más antigua, ni la más numerosa, pero era la única que había convertido su pasado violento en una herramienta de supervivencia consciente, y eso la hacía impredecible, resiliente, y cuando era necesario, absolutamente imparable. Pero lo que la galaxia no sabía, lo que jamás imaginó mientras celebraba la aparente estabilidad posterior a la guerra, era que la humanidad no había activado ni la mitad de sus protocolos estratégicos. En los archivos clasificados de la Federación existía un documento sellado incluso para la mayoría de los almirantes, una directiva conocida solo como silencio profundo, diseñada no para ganar guerras, sino para impedir que comenzaran. Durante el conflicto contra el Imperio Krayt, la inteligencia humana había descubierto algo inquietante. No estaban solos observando el equilibrio galáctico. Señales anómalas, patrones gravitacionales alterados en los bordes del cúmulo exterior, transmisiones codificadas que no pertenecían a ninguna civilización conocida. Mientras todos miraban la guerra humana como el mayor evento del siglo, alguien más estaba estudiando las reacciones de cada especie, analizando tiempos de respuesta, alianzas, vulnerabilidades. Y cuando el Consejo celebró la paz, un mensaje llegó al núcleo de defensa terrestre, una secuencia matemática imposible que solo podía significar una cosa. Otra potencia, mucho más antigua y silenciosa, había tomado nota. La pregunta ya no era si la humanidad podía ganar una guerra convencional. Eso había quedado demostrado, sino si estaba preparada para algo que no seguía reglas conocidas, algo que no buscaba territorio sino dominación sistémica. Y ahí estaba el verdadero secreto que Helena nunca reveló ante el Consejo. La guerra contra los Krayt no solo fue defensa, fue prueba. Un experimento involuntario que mostró cómo reaccionaban las especies cuando se enfrentaban a una amenaza existencial. Algunos huyeron, otros negociaron, otros esperaron que otro peleara por ellos. Los humanos, en cambio, lucharon. Y eso fue observado.
En laboratorios orbitales ocultos, científicos humanos trabajaban ahora en tecnologías que ni siquiera el alto mando completo comprendía. Motores de curvatura inercial capaces de alterar campos gravitatorios, redes de comunicación cuántica descentralizadas imposibles de interceptar y sistemas defensivos que no estaban pensados para flotas Krayt, sino para algo que aún no tenía nombre. Mientras tanto, en las academias militares se enseñaba una nueva lección. Nunca asumas que la última guerra fue la más peligrosa. Y en lo profundo del espacio no cartografiado, sensores humanos captaron por primera vez una estructura colosal, moviéndose entre estrellas muertas, una sombra tan grande que hacía parecer a cualquier flota conocida como juguetes. La señal se perdió en segundos, pero fue suficiente. Suficiente para que el Consejo comprendiera algo aterrador. La humanidad no había ganado la guerra. Había sobrevivido a una demostración. Y si algún día esa fuerza desconocida decidía probar a la galaxia completa, solo habría una especie con experiencia reciente en enfrentarse a lo imposible. Por eso, cuando el alto consejero pidió formalmente una alianza estratégica permanente con la Tierra, Helena no sonrió. Simplemente asintió, porque en el fondo sabía que la verdadera prueba aún no había llegado. Y cuando llegara, la galaxia entera miraría a la humanidad, no como una especie blanda ni como conquistadores, sino como el último muro entre la civilización y la oscuridad. Entonces llegó la confirmación que nadie quería ver, pero todos temían. La señal volvió esta vez más clara, más cercana, y acompañada de la desaparición súbita de un sistema completo en el borde exterior del mapa galáctico. No hubo explosión visible, no hubo llamada de auxilio, simplemente silencio. Un vacío donde antes había 3 mundos habitados, y una civilización que comerciaba regularmente con el Consejo. Los sensores humanos fueron los únicos que detectaron la distorsión previa, una compresión gravitatoria imposible, seguida de una firma energética que no correspondía a ningún motor conocido, y cuando los datos fueron compartidos en sesión de emergencia, el pánico recorrió el hemiciclo como una onda expansiva. Esta vez nadie habló de especie blanda. Nadie sugirió negociación automática porque todos entendían que aquello no era un imperio buscando expansión, era algo que probaba límites. Helena observó el miedo reflejado en las múltiples anatomías frente a ella y recordó el día en que les negaron ayuda. Recordó la risa del War Master Krayt. Recordó cada palabra sobre honor y reglas. Ahora las reglas no existían. El Consejo pidió liderazgo humano formal, una coalición defensiva bajo doctrina terrestre, y la respuesta fue directa. Cooperación total o nada. En semanas, flotas mixtas comenzaron a entrenar bajo protocolos humanos, abandonando formaciones rígidas por tácticas adaptativas, aprendiendo guerra electrónica, dispersión estratégica y defensa en capas. Los antiguos enemigos Krayt luchaban ahora hombro a hombro con humanos, y aunque la desconfianza persistía, el respeto ya era innegable. Cuando la estructura colosal finalmente emergió en el sistema vacío, una arquitectura biomecánica del tamaño de una luna rodeada por naves autónomas que se movían con precisión matemática, la coalición estaba esperando. No fue una batalla gloriosa, fue brutal, caótica, una danza de antimateria, proyectiles relativistas y enjambres de drones. Pero esta vez la galaxia no huyó, porque la humanidad no huyó. Lucharon como siempre lo habían hecho, no por conquista, no por orgullo, sino por supervivencia compartida. Y cuando la estructura comenzó a fracturarse bajo una combinación imposible de tácticas improvisadas y sacrificios calculados, quedó claro que la lección final no era que los humanos fueran invencibles, sino que eran contagiosos en su determinación. La amenaza retrocedió, no destruida por completo, pero lo suficiente para enviar un mensaje. Esta galaxia no estaba indefensa. En la transmisión posterior,
Helena habló sin dramatismo. No somos los más fuertes, no somos los más antiguos, pero somos la especie que aprendió a levantarse cada vez que el universo intentó aplastarnos. Y mientras exista un solo humano dispuesto a defender su hogar, nadie tomará esta galaxia sin pagar un precio imposible. Y así terminó la era del desprecio hacia la humanidad. No como conquistadores, no como tiranos, sino como el punto de inflexión que obligó a toda civilización a evolucionar. Porque cuando la galaxia votó ignorarlos, aprendió. Cuando intentó someterlos, sangró. Y cuando la oscuridad vino por todos, entendió que los humanos no eran el problema. Eran la última línea. Si esta historia te mantuvo al borde del asiento, si quieres ver qué ocurre cuando esa amenaza regrese más fuerte y la coalición deba enfrentarse a algo aún peor, suscríbete ahora y deja en los comentarios. ¿La humanidad debería perseguir a esa entidad más allá del vacío? ¿O prepararse para la próxima invasión? La próxima parte puede cambiarlo todo.